Hola a todos. Hoy les traigo la fascinante historia de uno de los emperadores más importantes de Roma, Marco Ulpio Trajano. ¿Están listos para conocer a este extraordinario personaje? Empecemos. Trajano nació un 18 de septiembre del año 53 después de Cristo en Itálica, una ciudad romana situada en la actual Santiponce, cerca de Sevilla, España. Imaginen esto. Fue el primer emperador romano nacido fuera de Italia, marcando así un hito en la historia del imperio. Pero, ¿cómo era su familia? Trajano provenía de una distinguida familia hispana. Su padre, también llamado Marco Ulpio Trajano, fue un destacado senador y gobernador que le proporcionó una excelente educación militar y política. Desde pequeño, Trajano creció en un ambiente de servicio público y disciplina militar. Durante su juventud, Trajano demostró ser un líder nato. Siguiendo los pasos de su padre, comenzó su carrera militar a temprana edad. ¿Pueden creer que ya comandaba una legión a los 30 años? Su dedicación y talento no pasaron desapercibidos para el emperador Nerva, quien lo adoptó como su sucesor en el año 97. Durante el reinado de Trajano, Roma vivió una etapa de prosperidad, estabilidad y crecimiento sin precedentes. Era una época en la que muchos ciudadanos, desde las élites hasta los comerciantes y campesinos, sentían que formaban parte de algo más grande que ellos mismos, un imperio que abarcaba 3 continentes, hablaba decenas de lenguas y conectaba culturas tan diversas como la celta, la egipcia, la griega y la romana. Pero más allá de las campañas y monumentos, lo que realmente definía esta era la vida cotidiana de millones de personas que vivían bajo las águilas del imperio. En Roma, la capital del mundo antiguo, la vida bulle constantemente. Bajo Trajano, la ciudad alcanzó su apogeo urbanístico. El Foro de Trajano, con su basílica, mercados y plazas, no solo era un centro político y comercial, sino también un espacio de encuentro para ciudadanos de todas clases. La plebe disfrutaba de espectáculos públicos gratuitos en el Coliseo, el Circo Máximo y los teatros. Gladiadores, carreras de carros y obras teatrales formaban parte del entretenimiento regular. El pan y el circo, sí, pero también una ciudad vibrante, rica en comercio, debates filosóficos, templos y escuelas. Trajano promovió políticas sociales activas, especialmente el famoso programa de la Alimenta, una iniciativa para alimentar y educar a los hijos de familias pobres en las provincias. Esto fue una revolución silenciosa. Por primera vez, el Estado asumía parte de la responsabilidad del bienestar infantil a gran escala, especialmente en las zonas rurales. Este programa, financiado con los tributos y las riquezas traídas de Dacia, tenía un impacto real en la vida de miles de familias, asegurando que los niños crecieran sanos y con oportunidades. La clase media romana, compuesta por comerciantes, artesanos, pequeños propietarios y veteranos del ejército, prosperó especialmente en las ciudades. En lugares como Efeso, Antioquía, Lutecia, París o en Cartago, florecieron mercados, termas, acueductos, bibliotecas y anfiteatros, gracias al impulso constructivo traído por el optimismo del gobierno. Trajano promovía la romanización activa. Allá donde Roma llegaba, se construían caminos, se fundaban colonias de veteranos y se implantaban estructuras políticas romanas. Esto facilitaba el comercio y la movilidad, y permitía que un ciudadano de Lusitania pudiera comerciar fácilmente con productos del Nilo o de Siria. En las provincias, la vida era una mezcla de tradición local y adopción de costumbres romanas. Un agricultor galo podía seguir adorando a sus dioses locales mientras asistía a una obra en latín o servía en el ejército romano. Esta mezcla de lo local con lo imperial era parte de la magia del imperio. En las ciudades, los baños públicos eran lugares clave de interacción social. Hombres y mujeres acudían a relajarse, discutir política, cerrar negocios o simplemente disfrutar de un momento de descanso. La vida de los soldados también era característica de esta época. El ejército romano no era solo una fuerza de combate, sino también una institución social. Los soldados vivían en fortificaciones bien organizadas, con calles, tiendas, hospitales y hasta bibliotecas. Durante el reinado de Trajano, ser soldado significaba una carrera segura, una paga estable y al final, tierras o una pensión. Muchos veteranos eran asentados en nuevas colonias, como en Dacia, donde fundaron ciudades y ayudaron a extender la cultura romana. En cuanto a las mujeres, aunque Roma seguía siendo una sociedad patriarcal, en esta época muchas mujeres de clase alta accedían a niveles notables de influencia indirecta. Podían administrar negocios familiares, manejar propiedades, asistir a espectáculos públicos y participar en la vida religiosa. Algunas incluso se convirtieron en mecenas de obras de arte y templos, especialmente en las provincias,
donde el modelo romano de ciudadanía ofrecía cierta movilidad social a las familias locales. El comercio florecía en esta Roma de Trajano. Desde las costas del Mar Rojo hasta el Atlántico hispano, barcos cargados de trigo, vino, aceite, especias, perfumes, papiro, telas, marfil y esclavos recorrían las rutas marítimas y fluviales del imperio. Los caminos romanos eran una red logística sin igual. Viajar por el imperio, aunque lento, era más seguro que nunca. Las tabernae, los alojamientos de carretera, se llenaban de comerciantes, viajeros, soldados y burócratas, todos circulando bajo la seguridad del poder imperial. En el plano religioso, Roma seguía siendo un mosaico de cultos tradicionales, religiones orientales, misterios y dioses locales. Aunque el cristianismo existía, era aún una religión marginal, no siempre bien vista, y en ocasiones perseguida. La mayoría de los ciudadanos rendían culto a los dioses tradicionales, Júpiter, Marte, Venus, pero también Isis, Cibeles o Mitra. Los templos eran no solo lugares de oración, sino también centros comunitarios, económicos y culturales. Una de las claves de la estabilidad social bajo Trajano fue su relación con el Senado y las élites locales. Aunque tenía todo el poder imperial, Trajano respetaba las formas republicanas y compartía decisiones con el Senado. En las provincias, promovió a ciudadanos locales como magistrados, generando una sensación de inclusión y pertenencia. Ser romano no dependía solo del lugar de nacimiento, sino del compromiso con los valores del imperio. En definitiva, la vida cotidiana durante el reinado de Trajano era, para muchos, una época de seguridad, prosperidad y oportunidades. No todo era perfecto, existía desigualdad, esclavitud y conflictos, pero el sistema funcionaba, y para la mayoría de los habitantes del imperio, vivir bajo el gobierno de un emperador como Trajano era una suerte. El ciudadano común sabía que su emperador era uno de ellos, un soldado, un trabajador, un constructor del futuro. Y por eso, incluso siglos después de su muerte, Trajano seguiría siendo recordado como el mejor de los emperadores, no solo por sus conquistas, sino por la paz, el orden y la dignidad que supo brindar al día a día de millones de romanos. Ahora, prepárense para conocer sus logros más impresionantes. Como emperador, Trajano llevó al Imperio Romano a su máxima extensión territorial. Sus campañas militares fueron legendarias, conquistó Dacia, actual Rumanía, en 2 guerras épicas, anexionó el reino nabateo, actual Jordania, y en sus últimos años emprendió una ambiciosa campaña contra el Imperio Parto. Pero Trajano no solo fue un conquistador. ¿Sabían que fue conocido como Optimus Princeps, el mejor gobernante? Implementó programas sociales revolucionarios para su época, como el Alimenta, que ayudaba a niños huérfanos y de familias pobres. También fue un gran constructor. El Foro de Trajano, con su famosa columna que aún se mantiene en pie, es testimonio de su legado arquitectónico. Su gobierno se caracterizó por la justicia y la moderación. Modernizó la administración del imperio, mejoró las infraestructuras y fomentó el comercio. Roma vivió bajo su mandato una época dorada de prosperidad y estabilidad. Tristemente, todo lo bueno tiene un final. Trajano falleció el 8 de agosto del 117 después de Cristo en Selinus, actual Turquía, mientras regresaba a Roma de su campaña contra los partos. Sus cenizas fueron llevadas a Roma y depositadas bajo la columna de Trajano, donde permanecen hasta hoy. El legado de Trajano perduró mucho más allá de su muerte. Durante siglos, el Senado romano deseaba a cada nuevo emperador que fuera más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. ¿No les parece increíble? Su gobierno se convirtió en el modelo ideal de lo que debería ser un buen emperador. Si les ha gustado esta historia sobre uno de los emperadores más importantes de Roma, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. ¿Qué otro personaje histórico les gustaría conocer? Déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.